Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video de lugares celestiales. Tengo dos invitados especiales en esta ocasión, otra vez. Y es Josu y Al, dos personas que conocí en este último tiempo. Creo que me han ayudado a entender muchas cosas y un poco de lo que vamos a hablar es lo que me ayudan a entender ellos estos dos capítulos, ¿no? Estos dos versículos. Y nada, se quiere presentar. Bueno, buenas, un placer estar acá, un honor, la verdad que compartir esta mesa con ustedes, con los chicos, ser discipulados, ¿no? A mí algo que me está gustando mucho de este tiempo es ver la necesidad que hay de que en una mesa no seamos uno solo, sino muchos, y tanto los que están viendo, tanto como nosotros, ser discipulados por uno solo. Qué bueno, qué bueno. Y Ian, si quieres presentarte. Bueno, un gusto estar acá y poder compartir. Para aportar. Ahí va. Poder estar en comunión con los hermanos, pero en intimidad con el amado al mismo tiempo. Entonces, qué hermoso. Gracias por invitarme. Nada, un placer, la verdad que un placer que poder tener principalmente ellos dos, ¿no? Son personas que no somos de iglesia distinta, eso es algo que, bueno, a mí nos gusta. Somos de iglesia distinta, él es, nombrá tu iglesia, Hillsong, buen nombre, Hillsong. Yo soy de la Casa de la Bendición, la Casa de la Bendición. ¿Tu iglesia? El encuentro. Encuentro. Wow. ¿Qué nombre es ese? ¿Hillsong qué significa? Bueno, Hillsong. eso de otro. No, pero es muy importante y no es casualidad, ¿no? Que justamente seamos de iglesias distintas, porque yo creo que lo que Jesús hoy está haciendo es unirnos en comunión para una misma urgencia, volver a profetizar, que es Apocalipsis, lo que vamos a hablar hoy, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 11:1. Yo quiero empezar, vamos a hacer así, ¿no? Vamos a desarrollar estos temas sin irnos de tantas para otros lados, sino desarrollar esto principalmente porque creo que de estos temas podemos entender el Evangelio completo. Yo creo, bueno, voy a empezar desarrollando, después los chicos van a desarrollar lo que Dios les venga hablando, o les haya hablado. Pero nada, quiero leer, ¿no? Vamos a leer principalmente. Y estoy leyendo la versión NTV, que dice: Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y capítulo 11, versículo 1 dice: Luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Entonces, ¿a qué vamos, no? Con este volver a profetizar. En la Reina Valera dice, es necesario. O sea, es una urgencia, es un peso en el corazón de Jesús que obreros, que hijos digan, hey, queremos volver a profetizar. ¿Qué es la profecía? Si podemos desglosar un poco. La profecía no se edifica como cuerpo. El Espíritu Santo nos está introduciendo en un discipulado profético para llevarnos a un punto de esposa. O sea, cuando vos tenés tu novia, no es lo mismo una esposa, ya hay una transición de madurez de acá, de un punto A a un punto B. Que lo mismo está haciendo el Espíritu Santo. En algo cotidiano decimos, hoy quizás la iglesia está en una inmadurez, por así decirlo, de novia, pero está siendo llevada en una transición de enamoramiento por Jesús para llegar a este punto, porque en el medio Jesús nos enamora. Jesús, yo siento como Jesús, cantar es uno, dice, ¿no? Cantar es 1, 2, 3, versículo 2, 3. La novia dice, si Él me besara con los besos de su boca, tus besos son mejor que el vino. Claro, entonces, esta es la profecía. Él es la profecía, no Él es el testimonio. El espíritu de la profecía es Jesús, ¿no? Entonces, creo que cuando Él me besa, cuando Él me va enamorando en esta transición de discipulado, cuando Él me besa, cuando Él, a medida que me da beso, me va revelando sus planes, me va revelando sus pasiones. A medida que voy yendo en esta relación, me voy enamorando más de Jesús. Vivir una vida de enamoramiento por Jesús nos va a mantener sobrios y despiertos para los tiempos que vienen, ¿no? Somos una generación que se duerme fácilmente, porque se angustia fácilmente, porque cuando te dormís es porque estás angustiado. Somos una generación que lastimosamente estamos caídos. Yo creo que a veces estamos caídos, nos sentimos caídos, como Elías se sentía depresivo. Jesús dijo esto, ve y mide, ¿no? Levántate. Y se me viene de Jeremías, ¿no? Cuando él se sentía caído, no quería profetizar más de Jesús, pero ahí tenía el espíritu de la profecía en sí, el verbo ardía en su interior. Dijo, no, hay un fuego en mi interior que arde constantemente. Algo que me encanta que dice, traté de pararlo, traté de luchar con él, pero no pude.
O sea, muchas veces tratamos de luchar con lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, pero al final no vamos a poder porque nos va a consumir tanto que nuestra respuesta al final va a ser sí. Entonces, ¿qué es esto, no? De ir y medir. Cuando Jesús dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces vemos cómo Jesús tenía la medida perfecta porque había medido la tierra. O sea, nuestro llamado es medir, como dice, volver a profetizar lenguas. O sea, nuestro llamado es medir esas naciones, esos pueblos, lenguas, reyes. O sea, medir, entender que hay 3.000 millones de personas que no escucharon el Evangelio. Entonces, es medir, primero es levantarme, es comer el mensaje de Apocalipsis 10, y luego de ser activado en decir, bueno, voy, mido la tierra y soy un obrero, porque muchos son los llamados, ¿no? Pocos los escogidos. Y es lo mismo que dice cuando o sea, hay muchos llamados, pero pocos son los obreros que responden a medir la tierra y a plantar una semilla del Evangelio, que es la profecía, y la profecía va a edificar el cuerpo, porque hoy somos como Juan el Bautista, amigos del novio, que colaboran en discipular a la iglesia, Cuando yo amo a Josu, le hablo a Josu del Evangelio, estoy edificando el cuerpo, estoy edificando la iglesia. O sea, algo que hablábamos hoy es cavar este pozo. Es fácil empezar a cavar un pozo, pero uno no puede. Necesita hermanos, necesita amigos, que la pala es la intimidad y me empieza a ayudar a cavar el pozo. Y voy a ver en partes de Jesús, parte de la persona de Cristo, porque en parte vemos y en parte profetizamos. Estamos hablando de la profecía, ¿no? O sea, vamos a ver en parte, vamos a conseguir tesoros en parte, pero todos juntos vamos a llegar a ese tesoro pleno. O sea, la manifestación de los hijos de Dios es entender que tenemos que cavar para llegar a esa plenitud, de verlo a Él, como un espejo, dice, ¿no? Dice Pablo. Entonces entendemos esto de ir, medir la tierra y discipular a la iglesia. Discipular intensivo, que es el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. O sea, yo creo que a esta generación el Espíritu Santo le está dando Mateo 9, 38, un ekbal. ¿Qué es un ekbal? Un envío violento. Un envío, es un envío violento sin retorno. O sea, no está aquí, es necesario que vuelvas a profetizar. Ekbal, estoy enviando con violencia. ¿Qué significa con violencia? No violencia de voy a matar a alguien, no. Sino con una violencia diferente, una violencia de hacerlo, de tener la certeza de que lo voy a hacer, de tener un espíritu de decir, hey, me consume la intencionalidad de hacerlo. Esa violencia, por así decirlo. Entonces, pero sin retorno. O sea, una vez que yo empecé, como Jeremías, una vez que volví a profetizar, o sea, una vez que empecé a profetizar, aunque trate de pararlo no voy a poder, porque es sin retorno. Entonces yo creo que esto nos está dando, ¿no? Y no sé qué Josu quería desarrollar en esto. Bueno, la verdad que siguiendo la misma línea de la vara, se me daba esta imagen, ¿no? De Moisés con esta autoridad que era la vara. Y me ponía a pensar, Deuteronomio 32 creo que es, que dice que Moisés era un amigo de Dios, que lo veía cara a cara, en el cual Dios confiaba plenamente. Yo creo que la novia, bueno, como vos decías, amigos del novio, pero si nos vemos en la identidad de la novia, primero esto, ser amigos del novio, discipular la novia, cuidar la novia, amarla como él la ama, y clave, no enamorarla de nosotros, enamorarla de aquel amigo, de aquel amado. Se me venía a la cabeza Efesios 5, 23 y 24, bueno, y 25 también, que nada, habla de que el marido es la cabeza de este matrimonio. Pablo habla en misterio para dar como enseñarnos la forma en la que Cristo se relaciona con su iglesia, haciéndolo tan simple como un matrimonio, en el que el esposo guía a su esposa, y lo único que la esposa tiene que hacer es someterse, ser fiel, no enamorarse de otros amores, sino buscarlo a él nada más. Así que me estaba hablando mucho de estas dos identidades, ser amigos, ser íntimos, ser estos de los que Dios pueda confiar y serle fiel a Él como iglesia. Creo que sería lo que me atraviesa ahora. Qué bueno eso, ¿no? De ser fiel. Me llevó mucho eso de ser fiel, ¿no? Y esto que decía de Moisés fue un mensajero fiel, aunque a veces no tenía los sentimientos correctos, aunque no respondió bien muchas veces como nosotros hacemos,
al final, bueno, obviamente fue honrado por Dios, pero se me venía esto también de esta vara, ¿no? De esta vara, Jesús su vara nos infunda aliento. Quizás poder estar caído, pero esa vara que te infunda aliento, esa profecía que te edifica. Yo creo que muchas veces podemos estar caídos en muchas cosas, en la pornografía, en los miedos, en las debilidades, ¿no? Pero exponer nuestras debilidades así que el Evangelio se fortalezca en nosotros, que el poder de Dios se fortalezca en nosotros. Entonces yo creo que estamos llamados a ser una novia fiel, a ser amigos del novio, como decía Alonso, que no enamoran a la novia, sino que hacen que la novia se enamore más del amado, que la preparan, que la preparan para ese día, ¿no? Te muestra de identidad, ¿no? Pero ahí le transfiero el comunicado a Yanni, qué es lo que querés expresar. Lo que estamos hablando. Yo siento mucho esto, ¿no? De que, como decía al principio, de que Dios a todos nos dio un mapa con la cruz de intimidad y que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de esa intimidad y cavar profundo para encontrarnos con la belleza revelada de Jesús. Creo que me carga mucho a mí la belleza de Jesús. Muchos versículos expresan esto, ¿no? De que Cristo es la belleza revelada del Padre, incluso canciones. Dice, la belleza de Dios revelada en la faz de Jesucristo, la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Creo que una iglesia que no aprende hoy a habitar con quien Él es, a mirar a quién es Él, no va a poder habitar con quien Él ha de venir. O sea, yo creo que algo que me atraviesa mucho es este deseo de Dios de todos los días querer habitar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo de Dios. Creo que entender el deseo de Dios, de que Él quiere habitar con vos todos los días, te cambia por completo. Soy fiel testigo de eso, de que Dios me cambió por completo al entender que Él quiere habitar conmigo. Pero sobre todo al entender que Él quiere habitar con vos y prepararte para el día de que Él habite con vos por una eternidad. O sea, Jesús tuvo un deseo y el Padre se lo concedió. El deseo de Jesús, ¿cuál fue? Habitar entre nosotros. El Espíritu tuvo un deseo, si lo concedió Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Habitar en nosotros. Y todo se resume en un solo deseo. La Biblia se resume en un solo deseo. Es que el Padre quiere habitar con nosotros y el Espíritu, la esposa y el Hijo se unen para, en un mismo clamar para que el deseo de Dios sea consumado. O sea, ven a la tierra, el milenio. Ven a la tierra del Padre, ya está todo hecho para que habites con nosotros. Creo que hay una diferencia entre el en y el con. O sea, habitar entre nosotros, habitar en nosotros y habitar con nosotros. El que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el que era, habitó entre nosotros, el que es, habita en nosotros, y el que ha de venir quiere habitar con nosotros. Yo siento que esto, ¿no? Y que entender el deseo de la Trinidad, de que ellos quieren habitar con nosotros, nos purifica. Y nos hace caminar todos los días con una conciencia de que el Espíritu Santo, quien habita en nosotros, es como si tuviera a Tiago al lado, pero es el Espíritu Santo. Entonces, todos los días estoy caminando con una presencia, con el Espíritu Santo manifiesto, y entender esto, un temor santo dentro de nuestro corazón, que es como un fuego ardiente, que evita esto, ¿no? De entrar en pecado, que nos evita con lo que vemos, de cuidar lo que vemos, que nos incita a esto, a cuidar lo que miramos, lo que hacemos, con quién nos juntamos, de qué hablamos. Porque entender que esta persona, que es el Espíritu Santo, es la persona que le teme el infierno y que es mismo Dios, hecho Espíritu, que es la persona que tiene el corazón más puro que existe en toda la tierra y que habita en vos y decidió hacerse sensible por vos. Entender eso te hace vivir cada día caminando a su ritmo y con la intención de todo el tiempo cuidar su corazón. Porque el Espíritu Santo no descendió como si fuera un águila, no descendió, podría haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué descendió como paloma? Porque vos una paloma, vos le haces una piedrita y sale volando. Es más, le tenés comida y sale volando. Le hace un pisotón fuerte o corres y sale volando. Entonces yo creo que esto de que, algo que me encanta de las palomas es que las palomas no son sensibles a ellas mismas, sino que son sensibles a su entorno. Pero siempre se hacen sensibles a las personas que se acercan, a las personas del entorno. Y yo creo que esto, ¿no? Que el Espíritu Santo decide hacerse una paloma, porque es sencilla, pura y sobre todo es sensible. O sea, el Espíritu Santo se hizo sensible a vos, se hizo sensible a nosotros, con el hecho de que nosotros podamos caminar una vida cuidando su corazón, entendiendo que Él es Dios y que cuidando ese corazón nos va a llevar a la madurez de la esposa
para recibir al esposo. Ah, O sea, al principio Apocalipsis dice la novia, y al final de Apocalipsis dice la esposa. O sea, hay una transición de madurez en el medio, que es de novia a esposa, como explicabas al principio. De novia a esposa. Y creo que la transición de madurez está en comer el mensaje, que es Apocalipsis 10. Es justo el centro de Apocalipsis. Es decir, coman el mensaje dulce y amargo hasta que les amargue las entrañas. Va a ser dulce su boca, pero les va a arruinar por dentro. Va a poner un hambre en ustedes de que están cansados de verlo en parte porque quieren cavar más profundo, porque quieren ver más parte de Jesús. Pero hay un hambre en ustedes que dice, ven, el clamor de Apocalipsis 22, ven Señor Jesús, porque quiero verte en plenitud. wow. Entonces, eso. Y bueno, y justo se me venía algo, ¿no? A medida que hablaba de esta esposa, ¿no? Que al principio Adán y Eva eran esposas y al final la iglesia termina como esposa. O sea, el diseño establecido al final es restaurado y así va a terminar, ¿no? Y claro, yo decía, wow, ¿no? Porque a medida que Diana hablaba se me venían muchas cosas, ¿no? Yo creo que el verbo de Dios, Jesús, nos atraviesa como una espada de doble filo. Dice que Jesús tiene una espada que es el Espíritu Santo justamente, que nos atraviesa, que discierne las intenciones del corazón, que es Dios plantando una semilla en nuestro corazón y Jesús riega esa semilla, que esa semilla es la profecía, es el espíritu de la profecía que me impulsa a esta urgencia a dar un claro testimonio de Jesús. Esa es la esencia de la profecía, dice Apocalipsis 19:10, ¿no? Claro, entonces hay una urgencia en entender que se trata de él. O sea, lo que decía ella, ¿no? Hoy amamos ver en parte, sí, amamos, es hermoso, pero no nos alcanza, sino que esto nos hace una urgencia de cumplir la gran comisión para verlo en plenitud. Wow. Como estas dos partes, ¿no? Yo creo que somos parte de este plan juntamente con otros, ¿no? Y tenemos una conciencia de que la urgencia que Él puso en nosotros es para restaurar lo caído. O sea, la profecía como este tabernáculo caído, ¿no? de David, ¿no? Que el Padre promete restaurar. Yo creo que estamos edificando el tabernáculo a medida que somos avivados por la piedra viva. Yo creo que Él es la piedra viva que aviva su obra en medio de los tiempos, como dice Habacuc 3:2, y nosotros nos convertimos en esas piedras vivas que empiezan a reedificar el cuerpo para que sea la misma obra que fue. Y este diseño, ¿no? Muy loco, es lo mismo. O sea, en el principio la obra ya estaba consumada, o sea, era la obra, ¿no? Se rompió por el pecado, es como que se desarmó, como que se destruyó, no sé, una pared se destruye. Ese es el que era, el que es, se avivó la obra otra vez. Yo creo que el que es Jesús en la cruz avivó su obra, ahí cuando nace la iglesia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí avivó su obra, Jesús aviva su obra. Claro, bueno, obviamente se quedó 40 días explicando el rey. Entonces, el que es, está avivando su obra, haciéndonos piedras vivas, que están en una transición de edificar la misma obra que era en el principio, que ha de venir. Y esa obra era un tabernáculo para Dios. Viste que dice tabernáculo de David. Yo creo que el tabernáculo de David es una sombra profética, todo un diseño. El principio, otra vez volvemos, el principio era un tabernáculo para Dios, donde Dios habitaba, Emmanuel. Ese era su amor, ¿no? Ahora estamos en una transición de reedificar ese tabernáculo. Y Dios el Padre está consciente y nos ayuda, el Espíritu está consciente y nos ayuda, nos hace piedras vivas. Entonces estamos hoy estamos viviendo esto de restaurar y al final va a ser restaurado. Claro, pero ¿cuál es ese tabernáculo para Dios? Sus hijos, la esposa. La esposa, ¿no? Yo creo que la esposa es el tabernáculo que ha caído, pero se ha empeñado en restaurarse. Wow. Yo creo que en ambientes proféticos, porque la profecía edifica, restauramos la casa de oración, que no es solamente casa de oración, sino que es casa para todas las naciones. Casa para las naciones. Tenemos una identidad de casa de oración, que es para todos, no para uno solo, sino para todos, ¿no? Así que te doy gracias por ver. Primeramente yo antes de cerrar quiero honrar a estos chicos, quiero honrar a Josu por su vida, por su corazón de David. Le doy gracias, ¿no? por compartir que de un corazón sencillo puede impactar algo que está estructurado, ¿no? Yo creo que yo profetizo que vas a ser alguien que va a romper estructuras en tu tierra, él es de Venezuela, en tu tierra, en tu familia vas a romper muchas estructuras. Yo también profetizo sobre la vida de Ian, que va a ser un hombre de Dios, que va a edificar el cuerpo, que va a ser un amigo del que es y va a ser un amigo del novio, que aunque pase por muchas tribulaciones,
Él va a permanecer porque va a estar despierto, ¿no? Y le doy gracias a estos chicos porque son muestra de una generación, ¿no? Yo puedo ver esta generación de adolescentes, de jóvenes, y puedo verlo en ellos. A veces lo veo en mí, aunque tengo muchos errores, digo, gracias Señor por levantarme otra vez. Yo creo que esa es la identidad de esta generación, que aunque a veces es cueva de ladrones, está empeñada en hacerse una casa de adoración para todas las naciones. Así que gracias por ver, los honro a ellos, te honro a vos por ver, por dejarte edificar por otros. Te doy gracias, que sigamos cavando profundo en el corazón de Jesús y podamos ver más. Gracias.